Dios bendiga sus vidas. Como iglesia hemos estado abiertos desde el año pasado, pero llegando a este agosto ya de este año para adelante tendremos los servicios prácticamente ya normales. Tenemos el día jueves a las 7:30, tenemos el día sábado con la juventud también a las 7:30, tenemos el día domingo, 2 servicios ahora, 8 y 10. Y también tenemos obviamente el culto de la noche cerrando el día domingo con un culto a las 7 de la noche. Cada servicio de edificación, de enseñanza, alabanza, de comunión, todos bienvenidos. No solamente presencial, obviamente tenemos también nuestra página de Facebook y de YouTube. Puedes seguirnos, puedes también compartirnos, puedes también ser edificados con la palabra del Señor en estos grupos, en estas páginas, en esta plataforma. Dios te bendiga, te esperamos siempre. Venga con nosotros, alabemos al Señor, eso es lo mejor. Dios te bendiga, muchas gracias.
Vamos a decirle a todos ustedes muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Para mí es un privilegio verlo a todos ustedes aquí en la casa del Señor. ¿Usted está alegre hoy que vino a alabar y escuchar de la palabra del Señor? Diga fuerte un amén. Al que está al lado suyo, muéstrele una sonrisa detrás del barbijo, pero se nota esa actitud cuando uno está alegre. Por más que uno tengamos barbijo, se nota. Tóquele al que está a su lado, muéstrele, irradiele esa energía, esa alegría de estar en el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Salmo 135. Vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra y vamos a leer y vamos a ponernos, por favor, en pie. Vamos a honrar la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo 135. Muy bien, empezamos a leer y dice así. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervo de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Cantad a Jehová, ha escogido a Jacob para sí y a Israel por sucesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de su depósito los vientos. El que quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó muchas naciones y mató reyes poderosos, a Sehón, rey de Amorreo, a Agós, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu misericordia, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas, semejante a ellos son los que lo hacen, y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida Jehová. Casa de Leví, bendecida Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecida Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Israel. Aleluya. Vamos a orar. Dios mío, gracias en esta mañana, porque nos puedes hablar a través de tu palabra. Gracias por los hermanos que están aquí presentes y por sobre todo, muchas, pero muchas gracias por tu salvación que no merecíamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento, muchas gracias. Vamos a empezar en esta mañana cantando, diciéndole: es Jesús la roca fiel de Dios, eterno juez, Él es mi Dios, en Él confío. Estamos cantando para el Señor, recuerde esto. Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él. Le confiaré, le confiaré. Una vez más dice así. Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Y ahora decimos: ¿quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Una vez más cantamos Jesús. Dice: es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno juez es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre le confiaré. Una vez más, cántale con ganas. Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno juez es Él,
mi alma siempre a Él le confiaré. Y ahora decimos, ¿quién nos podrá? ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Qué precioso coro. ¿Quién podrá separarnos del amor del Señor? Nadie nos dice, ¿no? Muy bien. ¿Usted ama su Biblia? Espero que así sea. Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí. Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduces por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí. Eres un tesoro aquí. Vamos a invitar a nuestro pastor que pase, por favor. Vamos a tener en este momento la oración. Vamos a orar, hermanos. Señor amado, a ti las gracias por esta mañana, Dios. Alabamos tu nombre, exaltamos, Señor, a ti, el único digno, Señor, de alabanza, adoración, la gratitud, Señor, por esta semana. Por nuestras vidas, Dios, en ti, que es posible, Dios, tener el acceso a tu trono de gracia por Jesucristo. Gracias, Dios, por la salvación. Gracias, Dios, por la gracia en nuestras vidas, en cada momento, en cada circunstancia, Señor. Venimos ante ti, Señor, con esa intención, con ese, Señor, esa decisión de adorar y alabar tu nombre, Dios, por la invitación de tu palabra, Dios, venir a alabarte a ti, Señor. Gracias, Dios, por la comunión, el tener, Señor, la oportunidad que en compañerismo, en familia de la fe, podamos, Dios, tener, Señor, esta libertad de reunirnos, alabar tu nombre, Señor, también interceder, estimularnos al amor, las buenas obras como familia, Señor, en la fe, por Jesucristo, Dios. Te agradecemos también y te pedimos hoy por nuestros hermanos, Dios, que pasan necesidades, aflicciones, aquellos que están enfermos, postrados en cama. Sabemos el nombre de algunos de ellos, como el caso de nuestro hermano Weimar, el caso de nuestra hermana Guadalupe, el caso también, Señor, de nuestra hermana Fernández, Señor, nuestra hermana Julia. También, Señor, oramos. Oramos también por esta familia, Señor, que el día de ayer ha perdido a su padre, Dios, el padre de la familia, el caso de los niños, de nuestra Jorita Feliz.
Padre Santo, ten misericordia, consuela los corazones, Dios, tu presencia acompañe en cada momento de aflicción. Pero también, Dios, queremos agradecerte porque tú derramaste, Señor, lluvia, Señor, sobre esta tierra. Tú, Señor, tienes tu propósito, tú tienes el control sobre tu creación. Tú, Señor, eres el que sabe lo que es bueno, Señor, para nuestras vidas. Te agradecemos, Dios. Perdónanos si aún así, Señor, no comprendemos y vemos cómo tú, Señor, eres el que sabe mejor las cosas, porque hace, Señor, en su tiempo, en su momento. Y queremos, Dios, que nuestro corazón se alinee siempre a tu voluntad, a tus propósitos. Y gracias, Dios, por darnos la oportunidad de ser parte, Dios, de tu iglesia. Y también, Señor, sembrar el evangelio, Señor. Allí, Señor, donde tú nos estás permitiendo hacerlo cada día. Oramos por nuestros misioneros, pastores, obreros, que están allí, Dios, en el campo, predicando tu palabra. Que hoy, Señor, también lo haga. Que prediquen tu evangelio con valentía, con convicciones, Señor, con base bíblica, sin duda, Señor. Libra, Señor, del mal. Ayuda a Dios en sus necesidades. Suple, Señor, cada una, Señor, de aquellas que le son difíciles para ellos, Dios, que tú sustentes, que tú guíes, que tú hagas, Señor, de ellos instrumentos para tu gloria. Gracias por esta mañana una vez más, Señor. Seguimos alabando tu nombre y dedicamos todo, Señor, lo que hacemos como olor fragante a tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Vamos a continuar alabando el nombre del Señor. El himno del número 227. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía. Y dice, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. Amigo, dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía. Y dígale, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voz. Y dice así, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, en todo tiempo puedo ver con cuánto me guía el pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas
Vamos a cantar otro himno más y luego esto ya vamos a recoger la promesa por fe. El número 230 nos dice: grande es tu fidelidad, oh Señor. Dios eterno, tu misericordia, ninguna duda de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. El sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi refugio, y por los siglos empobrecerá. Y dice tu fidelidad: oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Ahora sí nos vamos a poner de pie, por favor. Vamos a recoger la promesa por fe y también a la misma vez vamos a cantar. Luego esto ya vamos a tener el mensaje para todos nosotros. En esto creo. Pero antes de eso, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor porque Él es bueno en gran manera. Dios mío, gracias por este día. Gracias una vez más por todos los hermanos que están aquí presentes. Dios, te ruego una vez más que nos abras el entendimiento para poder escuchar todo lo que nosotros vamos a escuchar a través de tu siervo. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, cantemos En esto creo. Padre eterno, autor de la creación, poderoso
Puede tomar su asiento. Muchas gracias, pastor. Por favor, enséñanos la palabra del Señor en esta mañana. Bien, ahora sí les saludo. Buenos días. Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están bien? Saludo al que tiene cerca a usted. Hágalo, no sea malo. Sea amable con el que tiene cerca. Dígale, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno que estás con nosotros. Excelente que haya elegido participar de este servicio. Tuvimos el culto más temprano en la mañana, culto de las 8, el de las 10 ahora, y también tendremos en la noche. Y cada servicio creo que es importante, edificante para nuestra vida. Le animamos siempre a ser parte de ello. Quería, antes de la predicación ahora, agradecer y pedir a la misma vez oraciones por mi mamá. Tal vez ustedes saben, algunos han orado en algún momento por ella, por su salud. Se ha complicado un poco y bueno, ha comenzado ya a usar insulina y todo lo demás por lo que es la diabetes. Así que les ruego sus oraciones, ¿no? Su nombre es Zaida. Entonces, por favor, ponerla una vez más, si tal vez no la habían considerado, algunos en sus oraciones, y le agradecería mucho el poder orar por ella, por favor. Por otro lado, también quería, bueno, animarles, porque yo no voy a dar los anuncios, lo van a dar después del mensaje, también de la próxima semana estar acá por las razones que vamos a tener. Una es la Cena del Señor, tendremos en la noche, en la próxima semana, justamente con el tema de hoy, y también porque es el día que también celebramos el Día del Pastor, y también por el Día de la Reforma, ¿no? Por todo. Entonces, el próximo domingo estaremos acá y le animamos también a considerar. Y usted dice, 31 no es Halloween. No celebramos Halloween nosotros, ¿no? Entonces celebramos la vida y no la muerte. Así que pensamos en eso también. Y bueno, ahora estamos acá quisiera que me acompañen al Evangelio según San Juan. Es el 9º tema sobre el credo. Hemos venido hablando desde el credo. Creo en la Biblia, creo en Dios, creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Hemos hablado sobre cada tema tomando la base bíblica para poder justificar y fundamentar aquello que creemos, y no solamente decir creo sin tener convicciones y no tener argumentos bíblicos. Entonces, yendo a la palabra, hemos ido poco a poco. La anterior semana tocamos la iglesia, pues anexado al tema de la iglesia, pensamos hoy en las ordenanzas bíblicas para la iglesia. Así que piensen eso, ordenanzas bíblicas. Hoy en la mañana, justamente en el primer turno, tuvimos bautizo, por eso está abierto acá arriba el bautisterio, porque tuvimos el bautizo en la primera hora y practicamos bautizo, ¿no? Practicamos el bautizo como ordenanza bíblica, pero también tenemos hasta el nombre, no somos iglesias bautistas, y el nombre, el título de bautista también tiene que ver con la palabra bautizo. Así que, bueno, estamos un poco familiarizados tal vez con esta ordenanza o estas ordenanzas, pero quisiera que vamos a ese contexto y entendamos la razón de por qué se considera como ordenanza bíblica lo que hoy veremos acá en su palabra. Por favor, vayan allí conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 13. Voy a leer, no todo, voy a leer porciones, ir saltando así algunas porciones. Le voy a decir, salten a tal versículo mientras voy leyendo el capítulo 13, y nos vamos luego a contextualizar en el relato del Evangelio según San Juan, y no solo en Juan, porque vamos a ir a Mateo, Marcos y Lucas en los 4 evangelios, y aún Hechos, para comprender también las ordenanzas. Capítulo 13, versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, por si acaso aquí aclaro de entrada, la cena de esta es la Pascua, no es la cena del Señor, es la Pascua. Recuerda, estos son los días de la Pascua en Israel, en Jerusalén. Y como el diablo, dice, se había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él le entregase, sabiendo pues Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó en la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó
y luego comenzó a lavar los pies de los discípulos. Primer acto, podemos decir así, vamos a dividirlo en acto. Tenemos la cena, versículo 2, estaban cenando. Segundo acto, tenemos el momento donde Jesús lava los pies de los apóstoles, comenzando por Pedro y pasando así a los demás, con un mandato, por si acaso hay un mandato allí, dice el versículo 14, pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y el versículo 15 dice, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Viene el relato del lavado y este mandamiento, pero salta al versículo 21, salte conmigo por favor al 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y viene el reconocimiento o viene la forma de distinguir quién es el que va a entregar. Las características de este lo menciona justamente Juan. Recuerda que es el amado, el que está recostado al lado de Jesús. Es el versículo 23. Y el 26 dice, algunos preguntaron, ¿quién es? Jesús dijo en el 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Por si acaso el que está escribiendo es Juan y se da cuenta ya después, en el momento al parecer no se da cuenta, porque cuando escribió se da cuenta porque está relatando la historia. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces dice Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque la mayoría pensó lo que dice el versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, es decir, era el tesorero, hay que tener cuidado con los tesoreros siempre, que Jesús le decía, compra de lo que necesitamos para la fiesta y que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, Esta es la segunda escena, tercera escena, ¿no? La cena, primera escena, segunda escena, el lavado de los pies, tercera escena, cuarta escena sería el reconocimiento del que le va a entregar. Quinta, vamos al versículo 31. Entonces cuando él hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y aquí viene un mandamiento. Es el quinto en este orden de eventos, el quinto evento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y luego de eso, ya usted y yo conocemos el relato, el asunto de Pedro y lo demás. Pero el orden de los eventos no necesariamente está tan claro en este relato. Porque para que usted y yo tengamos el relato completo y el orden de los eventos completos, recuerden que tenemos 4 evangelios. 4 evangelios con perspectivas diferentes, con énfasis diferente. Que cuando uno de los evangelios omite algo, no significa que tal evento no sucedió, que tal cosa no pasó, simplemente que hay un relato desde una perspectiva, con un énfasis específico, con una audiencia específica, que no necesariamente es el del otro. Por ejemplo, cuando hablamos del Evangelio según Mateo, el énfasis está a los judíos. El mensaje es presentando al rey, a los judíos. No es lo mismo que pensar, por ejemplo, en el Evangelio según Lucas o Marcos, porque el énfasis es distinto. Entonces, vemos una perspectiva en una idea de una historia contada desde 4 ángulos de la historia, 4 perspectivas de la historia contada. Y deberíamos así tener tal vez la fusión completa
de lo que es la historia. Alguna vez he hecho este resumen y lo vuelvo a hacer. Los eventos vendrían a ser, tal vez si sumamos estos 4 evangelios, de esta forma. Si los que quieren tomar apunte les sirve, pues les servirá y será muy bueno para ustedes. Número 1, el evento sería: Jesús participa de la Pascua con los apóstoles y los reprende por si acaso en una contienda. Hay una famosa contienda allí en la Pascua y es la contienda de quién es el mayor o quién sería el mayor en el reino. Y esta escena la vemos allí en el Mateo capítulo 26, versículo 20, en Marcos 14, en Lucas 22, tenemos esta escena. Esto vendría a ser el primer evento, celebración de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? A propósito, hay un paréntesis para explicar la Pascua porque tiene que ver con la ordenanza que vamos a ver ahora de la Cena del Señor. La Pascua es la celebración de aquello que consideraban ellos lo más grande que le había pasado al pueblo, la libertad. Libertad de haber salido de la esclavitud en Egipto, 430 años esclavos en Egipto, aunque la promesa y la descripción de Dios en el pacto Abraham, capítulo 15 del Génesis, era esa, se cumplió al pie de la letra y el pueblo salió. Tal como el Señor lo dijo a Abraham, así pasó. Y esa libertad trajo como un evento de sangre maravilloso, y es el asunto que usted y yo conocemos como la muerte de los primogénitos, pero también la muerte de un animal y que se pintaban los dinteles de las puertas de las casas, y que de cierta forma la muerte no entraba en aquel hogar, en aquella casa, en la casa de un primogénito, porque había sangre. Se cumplía algo que el Señor estableció para ellos. Y entonces la Pascua vendría a ser ese recordatorio de libertad, como el Señor en su poder y gloria había liberado. Por si acaso, la Pascua tenía celebración completa, es decir, una celebración con comida, una celebración con alabanzas, una celebración con gratitud y reconocimiento al Señor de la gloria que le había liberado de su esclavitud, a tal punto que usted y yo tenemos salmos. Por ejemplo, si van conmigo al Salmo 113, el Salmo 113, 114, 115, 116, 117 y 118, pero vamos solamente al 113 ahora. Hasta el 118 eran conocidos como el Salmo de Hallel. Los salmos de Hallel eran los cánticos que se cantaban durante la Pascua. Por eso en algún momento usted y yo encontramos, por ejemplo, allí en Marcos la mención de después de cantar el himno. Marcos capítulo 14, versículo 26. Cantaban los himnos y es la mención de los salmos. El salmo Hallel en el hebreo tiene que ver con alabar al Señor o alabemos al Señor. Entonces un llamado a exaltar el nombre de Dios, a alabar el nombre de Jehová, y es allí donde se cantaba. Por ejemplo, habían cuatro momentos dentro de la Pascua. La primera era cantándose el himno, el Salmo 113 y 114. Alabad a Jehová, siervo de Jehová, alabar el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Cantaban lo que se conoce como el Salmo 113 para nosotros, 113, 114. La segunda parte vendrían a cantar desde el capítulo 115 hasta el 118, y es la historia de la libertad, de la esclavitud, donde ellos le exaltaban y agradecían a Dios por todo lo que Él había hecho por ellos. Es por eso que esto era algo maravilloso, era algo grande, era lo que preparaban con mucho tiempo de anticipación, porque vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿dónde vamos a hacer la Pascua? ¿Dónde vamos a celebrarla? El Señor les dijo el lugar, y es ahí donde encontramos la palabra, el aposento alto. Encontraron un aposento alto tal como el Señor le dijo, y en ese aposento alto hicieron la última Pascua primero. Antes que la última cena, la última Pascua. Celebrando la Pascua es donde suceden estos eventos. El primero que yo he citado ahora, el asunto de la disputa de quién sería el mayor en el reino. El segundo es el lavado de los pies. Evidentemente ahí mismo el Señor se levanta, se ciñe y lava los pies de Pedro. Pedro dice, cuando entiende, no solamente mis pies, sino todo mi cuerpo. Ya quiere que lo bañe el Señor, digamos, ¿no? Recuerdan ahí a Pedro.
siempre metiendo algunas veces algunas cositas Pedro por allí para nosotros, muy propias por si acaso de nosotros mismos, porque somos más parecidos a Pedro que lo que pensamos nosotros. Y Pedro en todo eso, con los demás, reciben una orden también de lavarse los pies los unos a los otros en una idea de poder servirse, porque recuerdan que les dijo que el mayor tendría en el reino es aquel que viene a ser el último, el que sirve. Es la acción del servicio, el llamado a servirse unos a otros. En esa acción de llamarse unos a otros se ubica entonces la idea del lavado de los pies. Juan capítulo 13, versículo 1 al 20. El tercer evento se identifica como a Judas el traidor. Judas, una semana antes, el Señor había sido ya puestamente, le habían puesto precio a la cabeza de Jesús. Los líderes religiosos habían dicho y habían pasado la voz dentro del pueblo que cualquiera que diese noticia del paradero de Jesús, que hable con los líderes religiosos. La cabeza de Jesús tenía precio una semana antes. No lo agarraron una semana antes porque recuerdan ustedes el famoso momento donde Jesús entra triunfante en Jerusalén montado en un pollino, y es allí, desde ese tiempo hay un precio a la cabeza de Jesús, una semana antes de la crucifixión. Y en un momento, días cercanos a este momento que usted y yo conocemos como el día de la crucifixión, es donde Judas va y busca a los líderes religiosos. Capítulo 26, versículo 14 de Mateo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, es la idea que ya había algo ahí en cuanto al monto que estaba dicho para la cabeza de Jesús, 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. Entonces ya estaba el Señor sentenciado desde esta óptica, esta perspectiva, desde el traicionero, desde el que le iba a vender, Judas. Y es aquí donde tenemos el evento de Judas identificado. El Señor sabía quién era él. Los discípulos se dan cuenta después, porque ya es justamente Mateo y Juan los dos que más citan luego a Judas, y son los dos que lo identifican. Dice, por tal razón. Por ejemplo, Juan dice en algún momento que vino una mujer y derramó un perfume muy caro, lo ofreció a Jesús, y en un momento él dice, mismo Juan dice que Judas dijo, ¿cómo vamos a desperdiciar? Todo eso hubiera servido para ayudar a los pobres. Y Juan dice luego, en el relato, él dice, pero no lo decía porque él quería o amaba a los pobres, sino porque él sustraía de lo que había en la bolsa, porque era el tesorero. Entonces, esta acción la detectan ellos después, no se dan cuenta en el momento. Aun cuando Jesús le dice, quien moje el pan conmigo, ese será. No se dan cuenta. Cuando el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, no se dan cuenta. Nadie se da cuenta. Jesús es el único que sabe lo que va a pasar y lo que está pasando con Judas. Por eso Él lo identifica, no los demás. Cuando usted y yo vemos el relato, es que ya ellos se dieron cuenta después, cuando ya se hizo evidente entre todos, obviamente. En cuarto lugar, vemos Jesús que también de cierta forma lo retira a Judas. Cuando le dice lo que vas a hacer, hazlo pronto, el Señor es el que lo retira. Judas sale de en medio de ellos y solo se quedan los 11 con las mujeres que están allí. Recuerdan que Jesús había muchas mujeres que participaban en el ministerio. Cuando uno lee, por ejemplo, Lucas capítulo 8, los primeros versículos, narra y menciona a unas mujeres. Por ejemplo, ahí menciona 3 y otras tantos. Dice otras mujeres también servían con Jesús. Parte de esas mujeres que servían a Jesús era parte de lo que el Señor recibía como apoyo y parte de la administración de la bolsa que tomaba Judas, por si acaso. Entonces, Jesús estaba con este grupo ya de fieles y a ellos o con ellos es cuando Él instituye lo que usted y yo conocemos como la cena del Señor. Es allí, en ese momento. Ya no está Judas, el traicionero, el que vendió a Jesús. Están los demás. Solo ellos
Y a ellos es que el Señor le instituye lo que usted y yo conocemos, como dije, como la cena del Señor. La cena del Señor llega a ser la institución conocida por nosotros como una ordenanza bíblica. Las ordenanzas bíblicas llegan a ser parte esencial de la práctica de la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia aún para nosotros bautista. Les voy a leer la declaración nuestra. Dice de esta forma: ordenanza bíblica, creemos que la ordenanza son el bautismo y la cena del Señor. El bautismo, dice en su definición, es por inmersión en agua para los creyentes, que lo representa en su muerte, sepultura y resurrección con Cristo. La cena del Señor se celebra en conmemoración a la obra de Cristo en la cruz redentora, celebrándola con el pan y el vino. Y aclara que respecto al vino, aclara que es jugo de la vid. Estos elementos representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. La celebración de la cena del Señor, conmemorativa al sacrificio de Cristo, donde los creyentes también que han sido bautizados previamente en comunión con el Señor y con los demás miembros de la iglesia local, se hacen partícipe de esta ordenanza. No es lo mismo una ordenanza que un sacramento. Aclaro porque usted y yo tal vez conocemos también por la parte católica respecto a lo que se conocía como sacramento. La diferencia entre mencionarla como ordenanza y sacramento es que el sacramento es algo que tiene que ver con ir poco a poco o paso a paso ganándome la gracia o el favor de Dios. El sacramento llega a ser, es uno de los sacramentos, la Santa Cena. Por eso la mención más como Santa Cena. Nosotros más hablamos el término bíblico, se hace referencia a la Cena del Señor o la última cena, la Cena del Señor. No tanto como una idea de Santa Cena. La idea de Santa Cena es más un concepto católico donde se ve el sacramento, donde yo a través de este sacramento estoy de cierta forma haciendo algo ritual que me está llevando a agradar a Dios y eso me da el favor o la gracia del Señor. No creemos tal cosa. Creemos en la cena del Señor, en el bautismo, pero no como un sacramento de que me da una acción de gracia de Dios o de salvación. Nada. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe y solo en Cristo. No tiene que ver con obras, con ningún ritual, con nada de lo que usted y yo pudiéramos pensar que es más santo o menos santo. Llámese bautizo, llámese cena del Señor, llámese liturgia, llámese ofrenda, llámese sacrificio, lo que sea. Nada. Porque la salvación, como dije, es gracia, solo fe y es solo en Cristo. Y es entonces que usted y yo deberíamos considerar que verdaderamente no tenemos prácticas de salvación. No hay una práctica, no me bautizo para ser salvo, no participo en la cena del Señor para poder ser santo, algo así, o para que Él me justifique o mis pecados sean perdonados o algo por el estilo. No, tiene que ver con otro detalle muy importante, una ordenanza. ¿Qué se define por una ordenanza? Se define como palabras de Cristo dadas a sus discípulos, uno. Se define también como ordenanza, como algo que Él ordenó para ser hecho de continuo o de una forma permanente o perdurable en el tiempo. Cuando usted y yo encontramos, por ejemplo, las palabras de Jesús ahora, vamos a encontrar el detalle de un mandamiento, de algo perdurable y de una práctica que debería ser integral dentro de la iglesia o del cuerpo de los discípulos de Cristo. Veamos, por ejemplo, Lucas. Salten conmigo un poquito por allí. Y veamos en Lucas, cuando se hizo esto mismo, esto que, como dije, es en los 4 evangelios. Lucas, por favor, sus Biblias allí. Recuerden que los evangelios tienen también muchos eventos similares y como dije, es de esa misma forma. Pero veamos aquí. Versículo 14 del capítulo 22 de Lucas, Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa
y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Recuerdan? Hay una conexión entre la Pascua y la cena del Señor. Diríamos que esto es lo que conecta y viene la acción del éxodo, liberación de la esclavitud. Tiene una tipología también en la acción de la libertad del creyente. Celebramos la libertad en Cristo, pero también tiene que ver con los mismos símbolos. Allá también se anunció la redención por medio de sangre. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Y hoy también a través de la celebración o conmemoración también se anuncia, se celebra esa acción del derramamiento de sangre. Entonces hay una conexión entre la Pascua y la cena del Señor. ¿Cuánto he deseado comer? El Señor está hablando de este momento. Porque os digo, dice, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Que a propósito, usted y yo tenemos aquí la mención de tomar, partir, es la idea del pan. En ningún momento dice pan sin levadura, ¿no? ¿Dice? No dice. Segundo, ¿dice vino? No hay la palabra. No hay la palabra ni pan sin levadura, ni hay la palabra tampoco vino. Las palabras que hay en la Biblia son copa, hablando del vino, y hay la idea del fruto de la vid, fruto de la vid. Entonces la discusión al respecto, por si acaso, si el vino debe ser fermentado, más fuerte, menos fuerte, no entra acá. No entra acá. Porque no hay tal cosa, no hay la mención a la palabra vino propiamente. Hay el fruto de la vid, hay el fruto de la vid y la copa, pero no hay una mención puntual a cuál es la palabra, si es vino. Porque usted y yo recuerdan, si vamos al griego y al Nuevo Testamento en el uso de la palabra vino, solamente hay una sola y vino es uno. Es decir, no hay más que un solo vino en la Biblia, es decir, un solo tipo de vino. Si era más o menos fuerte, ya es un asunto para que nosotros podamos analizarlo por contexto y por un asunto de si nos gustaría más o menos fuerte. ¿Ah? Yo sé que a algunos de ustedes les gustaría que sea más fuerte, ¿no? O más dulce, no sé, o más dulce, no sé qué más. Por ejemplo, a mí me gusta más dulce, más que fuerte, ¿no? No sé a ustedes, digamos, ¿no? Pero por si acaso los que saben de vino saben que el que es dulce es más traicionero que el otro, ¿no? ¿Ah? Porque el que toma vino dulce, toma, y cuando acuerda no puede levantarse, ¿no? ¿Ah? Y está en problema, ya está en problema. El punto no es entonces qué tipo de vino es, o cuán fuerte es, o cuán menos fuerte es, por si acaso. Nosotros practicamos el fruto fruto de la vid como un asunto más del jugo. Está bienísimo y a mí me gusta pensar que sea así por 3 razones. Les voy a decir. Pero no necesariamente deberíamos ser dogmáticos y deberíamos decir, debe ser sí o sí, porque no lo dice. A mí me parece excelente que nosotros tomemos solo el fruto de la vid, que por si acaso compramos jugo sin fermentar y cosas así, tomamos nosotros como iglesia. Me parece excelente, pero no necesariamente tiene que ser considerado que esa es la ordenanza. La ordenanza es celebrarla, la ordenanza es conmemorarla, la ordenanza es celebrar y anunciar el nombre de Jesús en su obra salvífica. Ahora vamos a ver y vamos a irnos a Corinto para ver justamente el mensaje de la cena del Señor, pero no necesariamente porque hay allí un asunto de que si el vino es más o menos. Esto me parecía como el asunto del ayuno, ¿no? Recuerdo cuando yo era niño y nosotros celebrábamos con mi familia el asunto del ayuno en la casa, cuando había la iglesia en la casa, en el campo, me recuerdo. Y recuerdo bien claramente que en una ocasión hicieron un ayuno y dijeron: vamos a ir a ayunar a la montaña. Y fueron allí a la montaña que había cerca de la casa.
todos allá fueron. Y algunos llevaron su agüita y a ayunar allá, y a orar, y a leer la Biblia, y qué sé yo, allá estaban en la montaña. Pero se convirtió en un problema, porque allá en la montaña algunos llevaron agua, es verdad, pero otros llevaron limonada. Ya eso no es lo mismo, ¿no? Y otros llevaron chicha ya. Eso tenía hachi ya, ¿no? Tenía ya para mascar ya. Ya eso no era tan ayuno, dijeron, ¿no? Entonces discutían, no, el ayuno es con agua nomás. El otro, no, pero el agua, se le puede echar agua dulce y ya está, un guarapo por allí, ¿no? Y todo lo demás. Y el asunto se convirtió, ¿qué es mejor? ¿Con agua o con chicha? Yo prefiero con chicha, digamos. Si vamos por allí. Nos comenzamos a discutir, digo yo, en ese tiempo por cosas así. A veces nos pasa lo mismo en las cosas de la ordenanza. Ah, no, pero ¿es más fuerte o menos fuerte? No es el punto. No es el punto. No es la discusión bíblica. Por último, la Biblia no discute sobre eso. Es el fruto de la vid. Porque es la acción de la ordenanza, es el mandato de cumplirlo y no tanto el elemento puntualmente. Ahora, el pan. ¿Por qué sacamos nosotros que el pan es sin levadura? Por el contexto de la Pascua. Por el contexto de la Pascua, el pan era sin levadura y usted dice, ¿por qué? Hay un mensaje allí. Y sí, a veces le hemos dado hasta un mensaje, por ejemplo, de decir es sin levadura porque es la masa, la harina, sin contaminación, porque Pablo dijo en Corinto que lo que leuda y contamina. Y sacamos un mensaje de donde no lo hay. Porque, ¿por qué fue sin levadura el pan allá en la Pascua? Fue por la rapidez del viaje. Si vamos al contexto allá, era lo rápido que iban a salir de allí e iban a ir ya hacia la libertad, yéndose, estaban huyendo, recuerdan, de cierta forma, de esa esclavitud. Y el Señor lo estaba sacando de allí y ellos iban a hacer un pan sin levadura e hicieron un pan sin levadura. Y automáticamente la tradición se quedó para el judío que todas las veces que lo hagan, lo iban a hacer como en la primera vez, como a la carrera. Pan sin levadura. Ya nosotros pues lo preparamos y lo hacemos de agrede ya, ¿no? No porque está rápido. Pero ¿qué tal si le echan un poquito de levadura al pan? No, ya está contaminado, ya no, eso no es cena del Señor, eso ya es cena del diablo, ¿será? ¿No? No sé yo, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo, digamos, no? Podemos hacerlo medio así, medio duro, medio difícil. No, y es verdad, por eso comemos aquí el pan digamos, duro, digamos, ¿no? Lo mastican algunos, suena, digamos, ¿no? Porque está sin levadura, está sin levadura. Pero otra vez vuelvo al punto. No es el tema de discusión. No es el tema. No necesita el elemento tener todas estas cosas para decir, ah, así es, porque no es la discusión. Aunque lo hacemos así, está bien. Está bien. Pero no seamos dogmáticos en decir, ah, así dice la Biblia, porque no lo dice. No dice vino sin fermentar, solo dice jugo de la vid, dice la copa, y no hay una mención puntual a que sea más o menos fermentado, pero dice que es jugo de la vid. No dice que el pan sea sin levadura, dice que es pan. Listo. Y eso es la celebración. Estamos bajo la idea de que lo que nos importa es si es orden o no del Señor. Si el Señor lo mandó y lo instituyó. Y sí, claro, el Señor está diciendo que esto se debe hacer de esta forma. ¿Cuándo lo entiendo ya? Que como tal vez más claramente como iglesia, que es una ordenanza, el asunto de la cena del Señor, cuando Pablo lo dice a la iglesia. Ahí cambia. Ahí hace algo diferente y distinto para todos nosotros. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Para leer un poquito de una exhortación primero y luego una explicación. Porque en este verso, si alguien quiere y le gusta hacer bosquejo, si ustedes van 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 hasta el 22, hay una exhortación sobre la cena del Señor. Desde el versículo 23 hasta el versículo 26 hay una explicación
Y desde el versículo 27 hasta el versículo 34 hay una examinación para los que son homiléticos. Exhortación, explicación, examinación. ¿Ah? Y entonces en estas tres primero él exhorta, porque él dice, yo no os alabo por esto, versículo 17, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué sucedía con la iglesia de Corinto? Estos eran, como dicen algunos jóvenes, estos eran los propios. Estos eran graves. Porque estos celebraban la cena del Señor, pero lo hacían con churrasco, de cierta forma. Cada uno traía para compartir y crearon un asunto de un ágape, y este ágape era una forma de traer comida y cada uno comía su comida, pero resulta ser que el pobre, que no tenía muchas condiciones económicas, traía lo que tenía y el rico traía grandes cantidades o grandes cosas de comida y ni compartía, simplemente para venir y mostrar cuánto tenía. Se creó esta escena muy mala, muy fea en la iglesia. Por último, como eran judíos, al igual que algunos tarijeños por aquí presentes, tenían pues la cultura del vino. La tenían ahí en su sangre. Y entonces traían vino, y ya no solo para celebrar, ¿no? Sino que esto, la celebración la alargaban y la hacían grande y ya se estaban hasta emborrachando en la cena del Señor. Y entonces Pablo dice, a ver, aquí estamos mal. No los apruebo, no los alabo. La mención no os alabo está dos veces. Versículo 17 dice no os alabo. Versículo 22 al final dice no os alabo. Es decir, no estoy de acuerdo, no estoy contento, está mal lo que están haciendo, pero por si acaso todo esto que está pasando, por si acaso es también para detectar quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos, dice. Y lo dice así, en el versículo 25, 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, como las que habían, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Los que son aprobados. Cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Lo que están haciendo ahora no es cena del Señor. ¿Qué es entonces? Versículo 23, la explicación consecuente, la explicación bíblica, la ordenanza. Porque yo recibí, dice el apóstol, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Se le había enseñado, pero habían distorsionado la enseñanza a través del tiempo. A propósito, es bueno por eso cada generación nuevamente revisar su credo, revisar sus prácticas, revisar cómo estamos haciendo nuestras ordenanzas. Y no simplemente hacerlas porque, así la hacíamos y así la vamos a seguir haciendo. Porque dice Pablo, les enseñé y ustedes hoy están haciendo diferente a lo que han sido enseñados. Por eso no les alabo. Y él va a aclarar la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que el Señor Jesús, la noche, ese día que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Aquí hay un problema. El problema con los católicos, con algunos también de otros grupos particulares, por si acaso, cuando dice tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, los católicos piensan que justamente se convierte en el cuerpo de Cristo. Y algunos tienen alguna variación en eso porque dice es, pero es un verbo. Para nosotros o no lo es. ¿Qué es la palabra es? Cuando nosotros vamos al original allí es también una palabra que se usa más frecuentemente, es la palabra representa. Le tomo tarea para la casa ahí. Representa. Es decir, tomad, comed, esto representa mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y a partir de ahí entonces no solamente el pan, sino también la copa, versículo 25, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, comido el pan, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
los 3 propósitos de la Cena del Señor. Número 1, conmemorar, una vista al pasado, mirar la obra, recordar lo que Él ha hecho por nosotros, la obra de la cruz, su muerte, su sepultura, su resurrección. Es mirar allá, es presente en segundo lugar, porque es una evaluación, es lo que va a hablar los versículos 27 en adelante, donde yo me debo examinar. Yo debo saber si soy parte del cuerpo de Cristo, si yo estoy en comunión con Él, si yo soy digno, no por mis méritos, por los méritos de Cristo, de ser parte en Él o con Él. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, soy parte. Esa es la examinación interna, personal, es presente. Y futura tiene que ver con lo tercero, es el anuncio. Anunciamos su venida hasta que Él venga. A propósito, en el Evangelio dijo que no lo haría más. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel día, cuando nosotros nos juntemos y en su reino participemos de la gran cena, del gran banquete. Eso es otra cosa. Anunciamos su venida, anunciamos que Él viene también. Cada cena del Señor hace eso. Ahora, hay cosas que la Biblia no dice en cuanto a la cena del Señor. No dice cada cuánto lo debes hacer, por ejemplo. No encontramos. La única referencia tal vez más cercana puede ser el inicio de la iglesia. Capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron como 3,000 personas y estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De cuál partimiento del pan está hablando? No solamente por si acaso hay 2 partimientos de pan aquí. Usted lee en el versículo 42, dice en el partimiento del pan, y usted lee en el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Eso es distinto. Hay 2 partimientos de pan. Y tú y yo deberíamos tener las 2 por si acaso. Una es la ordenanza propiamente del cuerpo de Cristo, la comunión, el partimiento del pan, que es algo de una acción, el partimiento del pan, donde estamos allí participando juntos del cuerpo de Cristo. Pablo a Corinto va a decir, esperaos. Esperen que los demás estén y participen. Por eso yo les decía que sería bueno que ahora volvamos a tener la cena del Señor en la noche el próximo domingo, donde estemos todos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Hemos estado celebrando por separado por ahora, ¿no? Pero podemos hacerlo y volver a hacerlo juntos. Parte de todas estas cosas en algún momento de la pandemia fue también pensar eso. Resulta que un año prácticamente sin celebrarse en el Señor, estábamos mal. Estábamos mal. Bueno, gracias a Dios no fue un año, para nosotros fue menos porque lo hicimos más corto. Recuerdan que redujimos y comenzamos y abrimos la iglesia más antes. Pero, me imagino cuánto no han celebrado el Señor, hace cuánto tiempo que no celebran la cena del Señor. Y si hace un año que no participas en la cena del Señor, hace un año que estás en desobediencia a una ordenanza bíblica. Hace un año que tal vez no estás teniendo la conmemoración plena, pasada, presente y futura. Hace un año que tal vez tú no estás teniendo una examinación constante y permanente de tu vida si estás en la comunión. Porque para participar era estando en comunión con el Señor, ordenando nuestra vida, ordenándonos para no estar en pecado. ¿O hace cuánto tiempo que no tienes una comunión con el cuerpo y no eres parte de la comunión de un cuerpo, de una iglesia local? Porque eso es importante en la congregación. Y este mandamiento está aquí. Participaban, la iglesia primitiva participaba. Algunos como los hermanos libres, por ejemplo, lo participan cada semana, cada domingo. Cada domingo lo tienen, en un momento determinado de su servicio, tienen lo que es para ellos también la cena del Señor. Hay otras iglesias que lo tienen cada mes, otros cada 2 meses, cada 3 meses. Creo que lo más cercano posible que se pueda sería mejor y no dejar mucho tiempo.
Pero cuidado, ¿cómo celebramos la cena del Señor? Y justamente lo que Pablo quiso advertir, ¿no? La advertencia final o la examinación al final de los versículos 27 en adelante es algo realmente que podría llevarnos a un temor al Señor. De manera, dice el versículo 27, 11, 27 de Corintios, que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, y está hablando de las creyentes, iglesia, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 3 niveles de juicio, de castigo, por no estar en comunión, no estar probándose, examinándose y participar indignamente. Y es parte del juicio a los creyentes, no a los incrédulos, le está hablando a los creyentes. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examinaos es el mandamiento aquí también. Es la exhortación, examínense. No lo hagan así, háganlo bien, examínense. Háganlo correctamente. Si vamos a hacer algo que es del Señor, bajo las órdenes del Señor, pues que sea como el Señor lo ha mandado, en santidad. Por eso nosotros creemos también en una ordenanza bíblica de terminología cerrada, se denomina. Cerrada significa que solo los creyentes bautizados en comunión deben participar. Más cerrado todavía, solo miembros de la iglesia. Puede ser miembro de otra iglesia, pero ha pasado que está en pecado en otra iglesia y viene acá porque acá puede celebrar, pero no quiere dar cuentas allá y no quiere arreglar su vida allá. Yo debo estar a cuenta con Dios y con mi prójimo. Recuerda que dentro de este momento de la ordenanza vino un mandamiento previo. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Recuerdan? Hace rato leímos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo podremos participar de una comunión de hermanos si no estamos en acuerdo, en comunión con nosotros? El mismo escritor del Evangelio de Juan, él escribe Primera de Juan. Y él nos dice de mentirosos si decimos que estamos en comunión con Dios y no estamos en comunión con nuestro prójimo. Es horizontal para que tenga que ser vertical también. Tengo que estar en comunión. No puede ser, estoy peleado ya hace un mes, hace un año, hace no sé cuánto tiempo con alguien y no hago las paces. No perdono. ¿Cómo pues? Y me llamo cristiano y digo que estoy en comunión con Dios. No estás en comunión con Dios. Si tú no estás en comunión con Dios, no estás en comunión con tu prójimo. Si no estás en comunión con tu prójimo, no estás en comunión con Dios. Y ahí está la exposición. Todo Primera de Juan prácticamente toca ese asunto. No, pero este no se merece mi perdón. Algo así. O que te perdone Dios, que te perdone, pero yo no. ¿Y cómo pues? ¿Cómo vamos a estar nosotros en una condición de impíos o de paganos? No, la labor y la acción nuestra es como Romanos capítulo 12. ¿Cómo se vence el mal con el bien? ¿Cómo arreglamos nuestros problemas? Dejándoselo al Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y de mi parte, que es, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. ¿Estamos en paz o no? Y es allí donde yo debo considerar si verdaderamente mi participación de la cena del Señor es digna o es indigna. Si yo mismo me estoy de cierta forma condenando a mí mismo y debo hacerlo en comunión. Así que deberíamos también esperarnos los unos a los otros.
Por eso dice el versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Esperen a los demás. Estemos en plena comunión. Claro que hay que hacerlo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si depende de ti el perdonar a tu prójimo, ¿por qué no lo hace? Ahora, si él no te perdona, es su problema ya, ¿no? Pero si tú has pedido perdón y tú verdaderamente estás arrepentido, si tú verdaderamente estás en comunión con el Señor, pues entonces, espera de la gracia del Señor su favor, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es allí la diferencia de una comunión plena en la iglesia, participando de una unidad, de una comunión, participando de un momento litúrgico agradable y proclamando las buenas nuevas al mundo también. Y eso va a ser maravilloso. ¿Con qué autoridad vamos a hablar al mundo si la comunión entre nosotros no es buena? Eso fue lo que dijo el Señor. Amaos unos a otros. Y en esto conoceráis todos que sois mis discípulos, si os amares los unos a los otros. La comunión hace eso también, le hacen al Señor. Nos crea un vínculo de comunión, un vínculo de buena y sana relación, de unidad, de amor en Cristo. En Él somos nosotros unidos. Ahora, la cena del Señor obviamente se conecta con el bautizo. Y no tengo tiempo para el bautizo hoy, pero solamente voy a decir 3 cosas del bautizo rápidamente para concluirlo. 1, creemos en un bautizo como la Biblia lo dice. Bautizo por lo que se conoce la palabra inmersión. Es la palabra griega baptizo, viene de bacto, que tiene que ver con sumergir. Algo más común para ustedes y yo sería zambullir o algo así. Hay 2 palabras que se ha usado a través de la historia también. La palabra, por ejemplo, aspersión o infusión. Aspersión es rociar, infusión es derramar. Y los católicos, algunos grupos también de la Reforma siguieron todavía el patrón de bautizo católico todavía. Y eso es un detalle que había que considerarlo y ver y revisar por la Escritura. Pero por la acción bíblica vemos y determinamos que hay un bautismo por inmersión. El bautismo de Jesús, el bautismo de los primeros discípulos, no solamente está Hechos capítulo 2, no solamente está Hechos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 18 del libro de Hechos, y los que creían y oían y se bautizaban, 8:18, o 18:8, perdón, de hecho. Y el orden ahí va, el orden está allí relacionado a un bautismo. Segundo detalle, el bautismo nunca tuvo que ver con bautismo de infante. Hay un grupo llamados, obviamente a través de la historia se los denominó un poquito más como los paidobautistas. Los paidobautistas son considerados aquellos que bautizaban niños e infantes. Todavía los reformadores, por si acaso, como Luteros y otros más, todavía bautizaban niños. Tradición de la Iglesia Católica todavía. El bautizar niños tenía que ver, obviamente, hay 2 o 3 explicaciones de eso, pero la tradición más le llevó a eso. Es decir, lo que a través del tiempo se originó en algo que era más un dogma, más que algo bíblico. Claro que hay una explicación hasta buena y maravillosa, creo también la explicación que es el continuacionismo, sería la palabra, lo que continúa a partir de la circuncisión del Antiguo Testamento. La circuncisión del Antiguo Testamento era una forma donde el pequeño, los nacidos tenían que ser circuncidados y así se identificaban con el pacto, se identificaban también como pueblo de Dios, se separaban de los pueblos impíos y paganos y no es que verdaderamente ellos eran salvos allí. Era una identificación, era una forma de poder presentarse delante de todos como si fueran israelitas. Y esa forma también dicen algunos que es la forma entonces como a la iglesia también se le puede introducir el bautismo. O tal vez la otra explicación también vendría a ser por la explicación de los que se denominaban también el asunto de
los prosélitos. Para ser prosélito, es decir, tú no eras judío, tú no eras hebreo, no eras israelita, pero querías serlo, eras un prosélito que quería hacerlo, había 3 formas de serlo. Y entonces tú lo hacías por medio de algunas cosas como la circuncisión era una, los sacrificios era otra, y tercero era el bautismo. Habían las 3 formas. Entonces algunos denominaban, entonces también a través de eso vamos a meter también el tema del bautismo. Pero resulta ser que el Nuevo Testamento no te da una orden de bautizar niños. El Nuevo Testamento, vemos a Jesús, puntualmente Jesús dice allí que fue bautizado cuando tenía ¿cuántos años? 30 años. ¿Dónde lo dice? Lucas capítulo 3, versículo 23. Tenía 30 años cuando fue bautizado. Él tomó la decisión de bautizarse también como ejemplo para nosotros, como identificación con el mensaje de Juan de arrepentimiento y como también algo que luego él iba a conectar con su propio mensaje también. La ordenanza de Mateo capítulo 28. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el bautizo, aclaramos, no es de niño. Por eso es que somos bautistas, por si acaso, que los bautistas vendrían de ser del término anabautista. ¿Qué es el término anabautista? Doblemente bautizado. ¿Cuántos han sido doblemente bautizados acá? Bautismo de niño y luego de grande. ¿Ah? ¿Y el de niño se acuerdan? ¿Ah? Yo me acuerdo. Nadie se acuerda. Nadie se acuerda. ¿Quién se acuerda? Solo tengo una foto por allí que no quiero mostrarle y nadie la va a saber nunca. ¿Ah? Y una foto allí que dicen que me bautizaron. Dicen que soy yo. Se ve mejor de lo que yo pienso. ¿Ah? Pero ahí dicen. Y entonces el bautista o el anabautista los volvía a bautizar bajo una profesión de fe ya, bajo una declaración de su fe, su testimonio público a través, pasando de las aguas del bautismo, donde él declaraba prácticamente históricamente desde la Reforma para acá, el bautismo era hasta una declaración de fe, porque se paraba el que se iba a bautizar, el candidato a bautizarme, y daba una declaración de fe. Ya más bien hoy día pasan y dicen, yo no sé cuándo me convertí, pero quiero bautizarme, ¿no? Medio raro así, digamos, ¿no? No, en ese tiempo era mucho más, que creo que deberíamos volver a recuperar el sentido original de una declaración donde nosotros realmente sabemos lo que estamos haciendo. Realmente estamos con convicciones por ahí. No es como algunos, no por allí. ¿Recuerdan que a Dardo lo volvió a bautizar, no es aquí? Dice Dardo que lo volvió a bautizar porque cuando él se bautizó de niño o de adolescente o de joven, creo, por ahí estaban bautizando y lo empujaron allí porque había preguntado al pastor, ¿alguien más se quiere bautizar? ¡Pum! Lo empujaron y ni modo, digamos, a mí también, digamos, chocoplón, lo metieron al agua, digamos, ¿no? No sabía, no le entendió, digamos, fue empujado. Eso no es bautismo, ¿no? A bautizarlo de nuevo, digamos, ¿no? ¿Ah? Si no, Marianel ya no lo aceptaba una noche más. Dice. Entonces, bautizado o nada. ¿Ah? Necesitamos entender entonces más claramente acerca del bautismo, pero le dejaré eso para la próxima semana, para que también aclaremos unos detalles más. Ordenanzas bíblicas, más fundamento bíblico y menos tradición, más fundamento bíblico y menos suposiciones, más fundamento bíblico y menos dogmas. Más fundamento bíblico y más verdades absolutas por medio de la palabra para nuestra práctica y también para nuestra fe. Fe y práctica, de la mano en todo sentido siempre. No solamente la fe, las prácticas también, porque las prácticas son las convicciones de aquello que creemos y tengámoslo muy en cuenta siempre. Si usted no se ha bautizado, considere hoy también estudiar este tema mucho más. La próxima semana está con nosotros. Y la próxima semana participemos todos de la Cena del Señor como iglesia. Amén. Póngase en pie, por favor. Oramos. Te agradezco, Señor. Gracias a ti, Señor, por Jesucristo, aquel que murió, Señor, en la cruz del Calvario, que tomó nuestro lugar. Aquel único, Señor, mediador entre Dios y los hombres. El único, Señor, que nos da acceso al Padre
tenemos entrada, confiamos hoy, Señor, creemos, Señor, esto es abierto y sincero para el pecador que se arrepiente, que pone su fe solo en Jesucristo y que al ser parte de su cuerpo obedece su palabra, la palabra del Señor, obedece sus mandamientos, cree a la voz de Dios y hace lo que el Señor dice, deja sus prejuicios, su egoísmo y se pone en obediencia a su Señor, bautizándose, participando de la cena del Señor, participando de la comunión, sirviendo al uno al otro, amando a su prójimo, perdonando los pecados los unos a los otros, una conexión de mandamientos en base a obediencia. Gracias, Dios, por haber transformado nuestra vida en Cristo. Nueva criatura somos. Y todo lo, Señor, lo que hoy lo hacemos, lo debemos vivir en la verdadera fe en Cristo Jesús, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Padre, si hoy, Señor, evaluando parte de nuestros credos y convicciones, hemos descubierto, Dios, que estamos haciendo algo que no es correcto, no estoy participando de la cena del Señor, por ejemplo, no estoy participando dignamente, no tenía una noción clara del mensaje de la cena del Señor, pues que hoy también, Señor, mi vida se alinea a tu voluntad. Ordena mi vida, ordena nuestra vida, Señor. Clarifica nuestros pensamientos. Danos sabiduría para no vivir, Señor, como un neófito, como un ignorante de los principios y prácticas de tu palabra, sino, Dios, obediente y celoso, Dios, de las verdades que están aquí, Señor, en tu palabra. Gracias, Dios, por esta mañana. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Gracias una vez más, pastor, por el mensaje. En este momento vamos a recoger los diezmos y la ofrenda. Y si alguien desea un sobrecito, ahí nuestros hermanos diáconos ya están yendo pasillo por pasillo para que usted pueda así estar gozoso, estar alegre, llegando a casita diciendo yo deposité mi diezmo. Ahí también con esa alegría en el corazón de que usted pueda dar también su ofrenda. Si una persona nos está honrando con su presencia, esto no es obligatorio, esto es de corazón. Y recuerde que Dios no necesita nuestro dinero, pero sí necesita unos corazones que estén dispuestos a trabajar, a rendirle homenaje y por sobre todo siempre a estar al lado de Él y con Él. ¿Alguien más, por favor? ¿Un sobrecito? ¿Nadie más? Muy bien. Vamos a cantar este coro que dice que traeré, pero antes de eso vamos a orar, ¿sí? Oramos, por favor. Gracias, mi Dios, una vez más por este día, gracias por tu misericordia. Y mi Dios, en este momento te queremos devolver algo que tú siempre a diario nos estás dando. Gracias por la vida, gracias por la salud. Inclusive muchas gracias, mi Dios, por las enfermedades que muchas veces se nos presentan, pero siempre tú eres fiel y estás al lado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué traeré a la presencia del Señor? La presencia del Señor. ¿Con qué sacrificio me postraré ante Él? No es una ofrenda material, ni tampoco emocional. Él solo espera una ofrenda espiritual. Una vez más dice que traeré. Traeré a la presencia del Señor. ¿Con qué sacrificio? ¿Con qué sacrificio me postraré ante Él? No es una ofrenda material, ni tampoco emocional. Él solo espera una
la ofrenda que no rechazará. Esa es la ofrenda que no rechazará. Toma asiento, muchas gracias. Pastor Eliseo, pase por favor. Buenas tardes ya, 12:02. Rápidamente quiero dejar algunos anuncios, siempre recordando nuestros servicios regulares, ¿verdad? Desde el día martes que comenzamos el culto de oración y visitación, jueves tenemos estudio bíblico y oración también. El día sábado tenemos los ministerios infantiles y OANSA. Tenemos las clases en la tarde, 3 de la tarde, 5 de la tarde JB, y en la noche el culto juvenil. Los domingos, como el día de hoy, 8 de la mañana, 10:30, y el último servicio 7 de la noche. Hoy es domingo y se ha ido anunciando que por favor los hermanos que están interesados en participar e integrar el coro, si el coro de la Iglesia Estrella de Belén hoy inicia los ensayos, así que por favor rogamos, si usted ha estado participando, pues hay unas cuantas semanas que van a estar ensayando con el profe Sergio para esto que va a ser nuestro mes aniversario, ¿verdad? Aquí tengo anotado, apuntado a las 4 de la tarde. Y por favor, dice, se requieren voces. Voces especialmente, las hermanitas siempre han sido fieles y el problema siempre son los varones, ¿verdad? Así que hermano, si usted tiene ese talento, usted tiene ese deseo, venga, hermano, venga, va a haber una audición y si el profe de Sergio le dice, hermano, hay otros ministerios, gracias, entonces usted se va con paz y tranquilidad, si no, se queda. Así que hoy a las 4 de la tarde hay ensayo del coro. El día de ayer, el ministerio de OANSA estuvieron los convencionales haciendo su participación en las Olimpiadas. Este año no nos ha ido tan bien como otros años, pero bueno, esperemos que otros años nos vaya mejor. Ahí continúa el ministerio. También esta semana hemos iniciado los cursos del IOPEN. Hay más de 15 estudiantes de esta iglesia que se están preparando en lo que es enseñando a la niñez en el nivel 1. El próximo año los que hayan llevado nivel 2 o los que no han llevado nivel 2, al año va a haber nivel 2, nivel 3 hasta nivel 4. Le animamos a que tome en cuenta para el año en su planificación anual esta serie de capacitaciones que vamos a hacer. El campamento familiar, no sé si tenemos el afiche, no se olviden, ahí está el afiche. El 2 del próximo mes ya el próximo martes, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo se fue rápido el mes? Increíble, increíble. Así cuando uno ya está esperando Navidad, Año Nuevo, se va volando el tiempo. Va a ser en el campamento, 3 iglesias están coorganizando y la cuota es 20 bolivianos para los adultos, 10. Como dice el pastor, siempre hemos querido hacer lo más accesible posible para que no haya excusa de poder ir ahí. Así que ustedes, por favor, separe esa fecha, participe con nosotros. El mes de noviembre se inicia con esa actividad y terminamos con nuestra semana aniversario. Así ya estamos organizando del 25 al 28 de noviembre, aparte de esa fecha, el 42 aniversario de nuestra amada iglesia. Así que ese mes va a ser especial. Pero esta semana tenemos también algo especial. Nuestro hermano Nicolás Román se va a graduar. El pastor ha sido invitado, aparte tiene el privilegio de dar la meditación central, el sermón de graduación. Entonces vamos a asistir los 3 pastores, vamos a acompañar a un consiervo, bueno, que está graduando, que está terminando este siglo de estudios. Así que oren por él también. La iglesia ya le está obsequiando un hermoso traje, unos zapatitos, va a lucir esa noche. Y pues el sábado los jóvenes van a preparar algo también para compartir con él. Así que el domingo es un domingo especial. El domingo que viene vamos a, como dijo el pastor ya, anunció, ¿verdad? Vamos a celebrar algunas cositas. Aparte de la Santa Cena en la noche, en la mañana hay 2 eventos. Como yo predico a las 8 de la mañana, yo quiero rogarle, si usted viene al segundo turno, que se pueda conectar a las 8 de la mañana el próximo domingo. ¿Por qué? Porque voy a hacer una pausa en la serie de Palabras de Jesús a sus discípulos y voy a hacer una reseña histórica de la Reforma. ¿Quieren saber un poquito nuestra historia? ¿Qué legado tenemos? ¿Qué es la Reforma? Y más que todo voy a hacer hincapié en algo que no se estudia mucho o no se conoce mucho, en los diferentes las diferentes ramas de esa reforma, porque no solo fue una reforma, hubieron varias reformas.
la reforma protestante, pero también una reforma radical. Y el pastor utilizó una palabra, anabautista. ¿Quiere conocer un poquito a los anabautistas? Conéctese, si no viene a las 10, a las 8 de la mañana. Vamos a estar estudiando hoy y repasando más que todo, haciendo brevemente un repaso y a ver si puedo culminar en cómo llega el Evangelio. ¿Por qué somos bautistas? ¿Y cómo es lo que debemos recordar? Y en función de eso, estaba viendo que el gobierno aquí en Bolivia hace unos años atrás, no sé si 2016 o 2017, estaba viendo una resolución, pues el gobierno determinó que el 31 de octubre sea considerado el Día del Pastor acá en Bolivia. Así que vamos a, de alguna manera, celebrar también eso. Ya estamos esta semana comenzando los festejos del Día del Pastor. Yo pues no soy tan así, tengo un poquito de vergüenza. El pastor ya en el primer turno se pidió regalo, dijo, si quieren traerme algo, tráigame. Dijo, bueno, si quieren traerle algo a su pastor, tráiganle. Tráiganle, reconózcanle, es su día, sí, es nuestro día, vamos a decir. Así que esa actividad también la vamos a celebrar el próximo domingo en la mañana. Quiero terminar dejando una lista de oración o repetir la lista. Ustedes saben que nuestra hermana Julia siempre está delicadita, oremos por ella. Nuestro hermano Oscar está un poquito mejor, pero está en nuestra lista de petición semanal, la hermana Patrocinia Figueroa. Ella ha sufrido embolia, ustedes saben, hermano, entonces sigamos orando por ella. Igual nuestro hermano Weimar Solís, hay noticias de que está en recuperación y pues qué fuerte este hermano, de verdad, cuántas veces que ya va viniendo con esto y Dios sigue teniendo gracia con él, entonces sigamos apoyándole en oración. Y la hermana Guadalupe Padilla, hay muchos males, el cuadro no es tan alentador, pero Dios tiene el control y es soberano sobre la vida de él. Y por último, el día de ayer, pues estaba yo en una boda y comencé a recibir mensajes del grupo y pues hay una situación un poco triste. Una familia, no conocemos a la familia, pero conocemos a los niños. A niños que vienen de integración, nueva integración, lo se llama Laurita Feliz, ya pasando el 7º anillo entre Moscú y más o menos sería ¿qué se llama esto? Las Américas. Ahí en eso tenemos una de las ahoritas más alejadas, junto con el Mechero. Pues hay niños que están viniendo, ustedes saben que van y nos recogen, ¿verdad? Y ayer, yendo a hacer las actividades, se percataron de que acababa en ese momento, no sé si en ese momento ahorita feliz algo, pero se enteraron de que el papá de 4 niños falleció. Y fue difícil, no falleció ahí, son de escasos recursos, no sé, ahí estaban los diáconos, gracias a Dios, hay varios médicos, estaban viendo cómo ayudarle porque necesitan certificados médicos, un caso terrible. Entonces, la iglesia ha determinado ayudarle, hermano, a esa familia. Son 4 niños que no sé si los 4 vienen, pero ¿sabes qué me partió el corazón? Al terminar el culto, fui ahí en donde están los medicamentos, ahí estaba el niño mayorcito, o uno de los niños, con el pie hinchado, casi la uñita está sobresalida, está infectado su pie, y el hermano Rolando estaba curando. Y mi esposa estaba hablando con él, me dice, amor, me dice, él es el niño que acaba su papá de fallecer ayer. Y a pesar de eso, él está acá en la iglesia. Entonces oremos por esta familia. No tengo los datos, no tengo el nombre de... Ya daremos más información, pero así, hermano, hay muchos casos. Le cuento, ¿saben esto por qué? Porque a veces nosotros nos incomodamos. Porque a veces decimos, ¿y por qué tanto van y todo un ajetreo? Es por algo, hermano. Lo que estábamos haciendo con las horitas felices y lo que estamos haciendo, ustedes no saben realmente el impacto que vamos a tener en la vida de esos niños. Y son más de 200 niños que alcanzamos en todas las horitas felices. Ya son 8 horitas felices. Entonces, agradezcamos al Señor por el ministerio que está liderizado por la hermana Mónica. ¿Ven? Entonces, hemos llegado, yo he visto eso, estamos sacando material de discipulado, entonces pongamos este ministerio, teniendo este caso enfrente, en oración. Y si usted quiere apoyar, hermano, hay necesidad. Hay que ir, hay que trabajar, hay que apoyar, inclusive hay que cuidar, a solamente velar, no es necesario que usted enseñe a preparar el refrigerio, lo que sea. Si a usted le interesa este ministerio y quiere acoplarse, hable con la hermana Mónica para el año, ¿me entiende? Y poder ser de gran bendición a esos niños que están ahí, regados en nuestras 8 horitas felices. Así que quiero terminar en oración, ¿me permiten? Para poder despedirnos, pongámonos de pie y después de orar, salude a su hermano ahí, bendígalo, dígale Dios te bendiga y te espero en la noche.
Querido Señor, gracias le damos por este hermoso servicio. Hay una serie, Señor, todavía de peticiones que hemos mencionado. Señor, tú ves poniendo en cada situación tu mano tanto sonadora, protectora, de cuidado, de consuelo también. Oramos, Señor, por esta familia que ha perdido al papá, Señor, de escasos recursos. Los niños, Señor, que vienen aquí a nuestra iglesia. Qué triste, Señor, pero qué desafío, Señor, verlos esta mañana aquí en la iglesia. Usted tome esta situación, Señor, y también a través de la iglesia pueda bendecir a esta familia. Gracias, Dios mío, nuevamente por su palabra expuesta, por todo lo que estamos planificados, Señor, para el próximo domingo y especialmente para el próximo mes. Usted esté bendiciéndonos, dándonos, Señor, un mes también maravilloso, un mes de festejo y celebración. Y ahora, Padre, bendice a tu hijo en retorno a su casa, en esa comunión alrededor de la mesa. Padre, que si nos das la oportunidad de regresar, deseamos, Padre, estar en la noche nuevamente en este lugar para agradecerte y seguir, Señor, alabándote y aprendiendo más de tu palabra. Oramos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, querido hermano. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y con el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y con el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy en ti, Salvador, mi Salvador me rescató, y con el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual
su amor que me salvó.